Cuando era niño, vivía en una parte rural de España por la que había cerca un cementerio. Para ir a la tienda, ahorrabas mucho tiempo metiéndote por un pequeño camino en medio de ese cementerio. Todos en el pueblo acortábamos el camino por ahí. En una ocasión, yo fui con mi madre a la tienda y de camino de vuelta, yo me adelanté un poco. Perdí de vista a mi madre y me di cuenta que estaba solo en ese pedazo del cementerio. En ese instante, escuché la voz de mi madre llamándome entre unos arbustos. Yo me disponía a ir hacia los arbustos cuando de repente mi madre me detuvo por el hombro. Ella me dijo, asustada, que ella también había oído la voz y que no era ella quien me había llamado. Los dos apresuramos el paso y no volvimos a pasar por ese camino del cementerio. Unos amigos y yo estábamos jugando cerca de un cementerio. Antes de darnos cuenta se hizo de noche y nos quedamos jugando como una prueba de valor. Poco después, una combi llegó y 3 sujetos se bajaron. Nosotros nos escondimos y, al parecer, no se dieron cuenta que estábamos ahí. Ellos se pusieron a cavar, sacaron 4 bolsas negras con algo dentro, las metieron en el hoyo que hicieron y se fueron. Nosotros no nos movimos hasta que ellos se fueron y juramos ni siquiera mencionar eso a nadie. Hace unos 5 años, estaba en el cementerio llevando unas flores a la tumba de mi tía cuando comenzó a llover. La lluvia apretó rápido y antes de darme cuenta, estaba lloviendo muy fuerte. Yo me apresuré, pero pisé en falso y caí en uno de los hoyos que ya estaba inundado de agua. El olor era horrible. Como pude, nadé rápido y salí de ahí. Me fui corriendo y logré llegar a mi casa. Eso sí, empapado. Cuando me disponía a bañar, me di cuenta que estaba lleno de pelos y tenía un par de huesos en el pantalón. Usé la lógica y supuse que eso pertenecía al difunto que estaba en el hueco al que caí. Los boté y recé para que eso no me trajera mala suerte. Hace unos años, mi novia de ese entonces y yo hicimos cosas cochinas en un cementerio. Ella fue la que me convenció de hacerlo. Después de que acabamos, ella me confesó que la prendían las cosas muertas y que a veces agarraba algún pájaro muerto que se encontraba en la calle y se tocaba mientras lo acariciaba. Obviamente la dejé poco después. Estábamos en el panteón de noche, retándonos a tocar la pared del fondo. Dejé mi linterna apoyada en una lápida para saltar una fosa abierta que estaban preparando para el día siguiente. Mientras estaba en el aire, la luz de la linterna se apagó de golpe. Me quedé a oscuras, en cuclillas al borde del agujero. De repente, escuché la voz de mi hermano gritando mi nombre con desesperación desde el fondo de la fosa. Me asomé aterrado, pensando que se había caído, pero cuando estiré la mano para ayudarlo, mi hermano me agarró de la camiseta desde atrás, jalándome lejos del borde. Él estaba pálido y me juró que no había dicho nada. Al alumbrar el fondo con su celular, vimos mi linterna encendida y enterrada en el lodo, junto a unas huellas de pies descalzos que se hundían justo donde la voz me llamaba. Hace un par de años salí con un tipo que me convenció de ir a un cementerio abandonado. Después de estar juntos sobre una lápida de mármol agrietada, lo vi hurgando con una pinza en la rendija de la tumba. Sacó un mechón de pelo humano, gris y apelmazado por la humedad, y comenzó a pasárselo por los labios con una devoción enfermiza. Me confesó que no podía llegar al clímax si no sentía la textura del cabello de muerto rozando su propia piel. Dijo que tenía una colección en su casa, clasificada por el tiempo que llevaban bajo tierra. Salí de ahí corriendo y lo bloqueé antes de llegar a mi casa.
Hace unos días estaba paleando tierra cerca de las fosas comunes. Ya casi al anochecer, dejé mi termo de café sobre el borde de una tumba que todavía no habían sellado. Me giré un momento para sacudirme el polvo de las botas y cuando volví a estirar la mano, el termo no estaba. Me asomé a la fosa pensando que se había resbalado, pero el fondo estaba vacío. El pánico me entró cuando escuché un golpe seco metálico detrás de mí. Mi termo estaba parado perfectamente sobre la lápida de un niño, a 10 metros de distancia. Al acercarme, vi que el tapón estaba abierto y el café salía a borbotones, pero no se desparramaba. Se filtraba directamente en una grieta del mármol, como si alguien estuviera bebiendo con desesperación desde el otro lado. Trabajo manteniendo los senderos del cementerio municipal. El martes pasado, mientras podaba cerca de los panteones más viejos, dejé mis tijeras abiertas sobre una lápida para limpiarme el sudor. Fue un parpadeo. Al bajar la mano, la piedra estaba vacía. No escuché el metal caer, ni vi a nadie correr. El silencio era absoluto. Caminé unos metros, desorientado, buscando en el pasto corto, hasta que algo me obligó a mirar hacia arriba. Mis tijeras no estaban en ninguna parte. Estaban clavadas profundamente en el cuello de unos ángeles de mármol a 3 metros de altura. Lo que me heló la sangre no fue la fuerza necesaria para hundir el acero en la piedra, sino que, al acercarme, vi que las hojas goteaban un líquido espeso y oscuro. El ángel, que antes miraba al horizonte, ahora tenía la cabeza girada exactamente hacia donde yo estaba parado. No he vuelto a tocar esas tijeras. Soy vigilante nocturno en un camposanto privado. Hace 2 noches, mientras hacía la ronda por el sector de los mausoleos, dejé mi linterna encendida sobre el pedestal de una estatua para ajustarme las botas. La luz iluminaba directamente un pino frente a mí. No pasaron ni 5 segundos. Al levantar la cabeza, el haz de luz ya no estaba. La linterna no se había apagado, simplemente no estaba sobre el mármol. No escuché ningún golpe, ni pasos sobre la gravilla. El silencio era absoluto. Caminé a oscuras unos metros, tanteando la pared, hasta que vi un resplandor débil. Mi linterna estaba dentro de un nicho sellado con vidrio reforzado, 3 filas arriba. Seguía encendida, apuntando hacia afuera desde el interior de la tumba. Contra el vidrio había una marca de vaho fresco, como si alguien hubiera estado respirando contra el cristal desde dentro.